¿Imaginas un presidente que recibe más votos que personas registradas para votar? Hoy te contaré la historia del fraude electoral más descarado de la historia, que incluso llegó al Guinness de los récords. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar parece sacado de una novela, pero sucedió de verdad. En 1927, Liberia era una nación joven, liderada por una élite exclusiva de americo-liberianos, básicamente un club privado con membresía de por vida. Charles D.B. King era el presidente de turno, y aunque el país estaba lleno de dificultades económicas, políticas y sociales, una pequeña crisis aquí, un escándalo allá, la vida política seguía adelante con una serenidad casi cínica. Parecía una democracia, o al menos eso decía el cartel en la puerta. Pero en realidad todo estaba bajo el control de un pequeño grupo privilegiado. Las elecciones eran el único camino para que los ciudadanos fingieran tener voz. Pero lo que estaba a punto de pasar haría que esa democracia pareciera más una broma que un sistema político. Las elecciones presidenciales de 1927 estaban a la vuelta de la esquina, y el país tenía la importante tarea de decidir si King seguiría disfrutando de su trono presidencial o si Thomas J. Faulkner, su rival, tenía una pequeña oportunidad de hacer algo remotamente diferente. Lo que parecía ser otra elección normal en la joven república, pronto se convertiría en un espectáculo digno de un circo político. Spoiler alert, Faulkner nunca tuvo una oportunidad. Y mientras el mundo seguía con sus cosas, sin sospecharlo, Liberia estaba a punto de ofrecer el fraude electoral más épico jamás visto. Faulkner no estaba solo en su lucha contra King. Un creciente grupo de ciudadanos estaba cansado del dominio de la élite americo-liberiana y quería un cambio real. Sin embargo, Faulkner también necesitaba apoyo internacional. El primer signo de ayuda vino de observadores externos que empezaron a cuestionar la transparencia del proceso. Y más tarde, la Sociedad de Naciones comenzó a prestar atención al gobierno de King. El día de las elecciones finalmente llegó, y aunque había ciertas esperanzas de que esta vez el proceso fuera, ya sabes, un poquito más justo, en el aire se notaba algo raro. ¿Justicia electoral? No creo. Desde el momento en que abrieron las urnas, ya olía mal. La gente esperaba con entusiasmo, cruzando los dedos, pensando, tal vez esta vez sea diferente. Pero, oh sorpresa, la realidad fue otra. Y cuando digo otra, me refiero a que King ganó con 243,000 votos. Esperen un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa matemática. En ese entonces, Liberia tenía alrededor de 15,000 votantes registrados. ¿Y qué pasó? Pues, como por arte de magia, aparecieron más de 243,000 votos, todos a favor de King, mientras su oponente apenas sacó unos 9,000. ¿Saben lo que eso significa? Bueno, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. King ganó con más votos que habitantes. Ahí comenzó la verdadera aventura, si es que podemos llamarla así, de destapar este fraude electoral tan descarado que ni el mejor guionista de Hollywood se atrevería a escribir algo tan absurdo. Vamos, ni siquiera en una comedia se atreverían a tanto. Aunque bueno, aquí estoy yo narrándote esta historia, así que sigamos adelante. King no iba a soltar su trono tan fácilmente, ¿verdad? Olvídate de hacer las maletas. Para él renunciar era una palabra que simplemente no existía en su diccionario, si es que lo tenía. Así que, en lugar de salir discretamente por la puerta de atrás, se preparó para la tormenta. Una tormenta que venía cargada de críticas internacionales, denuncias locales y un ligero descontento de los ciudadanos, quienes ya empezaban a notar que su rey no solo no llevaba la corona bien puesta, sino que ni siquiera estaba vestido. Spoiler, el tipo estaba completamente expuesto. Mientras el país se revolvía en ese cóctel de escándalos, la Sociedad de Naciones dijo, algo aquí no cuadra. Y claro, lanzaron una investigación porque, obviamente,
cuando ganas una elección con más votos que habitantes. Hasta las Naciones Unidas se tienen que preguntar, ¿quién fue el encargado de contar los votos? Seguramente esa persona tuvo un momento muy difícil. Ya me imagino el cabreo de King al enterarse de esas cifras, ¿no crees? Por otro lado, Faulkner y su equipo hicieron todo lo posible por destapar el fraude. Hasta sacaron las lupas y los mapas conspirativos, amigos. Si pensabas que la historia ya no podía ponerse más turbia, ¡sorpresa! King no solo se coronó como el campeón indiscutible del fraude electoral, también estaba hasta el cuello en el tráfico de trabajo forzado. Como si montar el mayor fraude de la historia no fuera suficiente, nuestro amigo Charles decidió que era el momento perfecto para sumar esclavitud moderna a su currículum vitae presidencial. Claro, porque ¿por qué conformarse con ser solo corrupto cuando puedes ser un supervillano completo? La cosa se iba poniendo más oscura que una película de terror. Y mientras todo se desmoronaba en cámara lenta, King, en su propio mundo, seguía creyendo que podría salir de esto sin despeinarse. Con la presión internacional sobre sus hombros, King intentó todas las jugadas del libro y hasta inventó algunas nuevas para justificar el desastre electoral. Sin embargo, la Sociedad de Naciones y varias organizaciones humanitarias seguían cavando, sacando pruebas y mostrando al mundo lo que realmente estaba ocurriendo. A medida que la verdad salía a la luz, el reinado de King comenzó a tambalearse, pero él seguía tratando de apagar incendios con gasolina. El momento crítico llegó cuando la Sociedad de Naciones dio su veredicto. No solo las elecciones fueron un fraude descomunal, sino que el gobierno de King también estaba implicado en crímenes mucho más oscuros, como la esclavitud forzada. Con la reputación destruida, la presión internacional fue como un martillo implacable. King se encontró sin salida, con todo su régimen colapsando, y el mundo entero pidiendo su cabeza en bandeja de plata. Finalmente, después de ser aplastado por la verdad, la presión internacional, y probablemente hasta por el peso de su propia conciencia, si es que tenía una, King no tuvo más remedio que hacer lo impensable: renunciar en 1930. Sí, el tipo que pensaba que podía mantenerse en el poder con más trucos, finalmente dijo, «Hasta aquí llegué». Y ahí estaba Liberia, tomando un respiro profundo, como si acabaran de quitarse un elefante de encima. ¿Alivio? Pues sí, por un momento. Porque la renuncia de King abrió una pequeña ventanita, apenas una rendija, para la reconstrucción y la esperanza. Las elecciones de 1927 no solo fueron un desastre local, no, señor. Se convirtieron en un emblema global del arte de la corrupción política, en su versión más pura y sin filtro. Como una especie de manual de cómo no hacer elecciones. Fue una lección valiosa para el mundo. Ni siquiera las democracias más frágiles pueden aguantar eternamente un engaño tan, bueno, escandalosamente obvio. Porque vamos, una cosa es pasarse un poquito. Pero esto ya era de otro nivel. Liberia comenzó su recuperación a paso de tortuga, claro. Pero el legado de esas elecciones quedó como un recordatorio permanente. Nunca subestimes el poder de un buen fraude electoral. Sobre todo si intentas esconderlo bajo 243,000 votos imaginarios. Porque oye, crear votantes fantasmas es un arte, pero esconderlos es todo un desafío. Tras la caída de King, Liberia tuvo que volver a juntar los pedazos. La normalidad regresó, aunque con muchas cicatrices. Las instituciones internacionales comenzaron a prestar más atención a los asuntos internos del país, lo que trajo consigo reformas y, por supuesto, un escrutinio mucho más cercano a sus elecciones futuras. Hoy en día, las elecciones de 1927 en Liberia sirven como un recordatorio impactante de lo que sucede cuando un pequeño grupo acapara todo el poder. Es como si el sistema político se hubiera convertido en un juego de mesa, donde las reglas las establecen unos pocos y el resto simplemente observa. Este episodio nos enseña que la transparencia y la justicia no son solo adornos decorativos, sino los cimientos esenciales de una democracia que realmente funcione.
El fraude de King fue tan monumental que bien podría haber ganado un Oscar a la mejor interpretación en un fraude electoral. De hecho, su victoria en las elecciones de 1927 está inscrita en el libro Guinness de los Récords como la elección más fraudulenta jamás registrada en la historia. Pero, al final, dejó una lección inolvidable. La verdad siempre sale a la luz, incluso cuando intentas enterrarla bajo una montaña de votos fabricados. La historia de Charles D.B. King y Liberia nos recuerda que el abuso de poder siempre tiene un costo, y aunque puedas engañar a algunos por un tiempo, la verdad y la justicia tienen una manera curiosa de aparecer justo cuando crees que te has salido con la tuya. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Hasta dónde crees que deberíamos llegar para proteger nuestra libertad y justicia electoral? Déjanos tus comentarios abajo, suscríbete para más contenido interesante y no te olvides de darle a la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos.